programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar Hablando con María. Bienvenidos a Hablando con María, Visibilidad.tv 2020. Hola, bienvenidos una vez más a su espacio Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural desde el Vicariato de Mérida en el departamento del Guainía. Hoy con un tema muy especial, COVID-19. Resulta que el mundo supera los 30 millones de casos de coronavirus. Mientras tanto, Colombia sube en el ranking de países con más coronavirus en el mundo. El número de casos activos subió de 736.377, mientras que la cifra de muertos llegó a 23.478. Colombia, respecto al mundo, está entre los países de Latinoamérica con más decesos registrados. Le siguen Brasil, México, Chile y Perú. El COVID nos deja más de 17 millones de contagiados y 670.000 decesos. En el departamento del Guainía, la curva de contagios sigue en ascenso permanentemente, llegando a un histórico de 500.000 casos. Hoy tenemos un experto en el tema y es el doctor Álvaro Enrique Morales. Con él vamos a tener una charla muy grande. El doctor Morales es licenciado en biología, médico epidemiólogo y doctor en salud pública, y es el actual director del Hospital Manuel Elkin Patarroyo. La pandemia del coronavirus COVID-19 en el mundo se siente y cómo también Colombia va dando pasos lentamente hacia la nueva normalidad. Doctor Álvaro, bienvenido a nuestro espacio, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, María, muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio tan importante y para hablar de algo que nos acontece a todos y que tenemos que aclarar bien, qué es el problema del COVID-19, no solo en Mérida, Guainía, sino en Colombia y el mundo. Pues precisamente, doctor, empecemos por ahí. ¿Qué significa COVID-19? ¿Qué es esto? Bueno, esta infección del COVID de coronavirus es una infección de virus que ha aparecido desde hace muchísimos años, siglos. Yo creo que es parte de la historia de la humanidad y se van mutando en varios tipos de cepas. Hoy día nosotros tenemos la cepa que realmente se llama la SARS-CoV-2. Estas SARS-CoV-2 son unas cepas que se presentan inicialmente en algunos animales como los murciélagos y algunos ratones, y que se demostraron por primera vez en Wuhan en diciembre en China, en el año pasado, 2019. Por eso se tomó el nombre de COVID-19. Estos virus, como ustedes sabemos, igualmente que todos los virus, ellos no son unas células completas, sino digamos de cierta manera lo que necesitan es otra célula para poderse reproducir. Y se alimentan de otras células. Se alimentan de las células de nuestro cuerpo para que pueda vivir. Por eso es tan difícil un tratamiento. La mayoría de los tratamientos son sintomáticos, es decir, depende del órgano que ellos afecten. Y para los virus lo que uno permite es que nuestro sistema inmunológico, a nivel de glóbulos blancos, linfocitos y monocitos, ellos se puedan defender como lo hacen permanentemente. Ese ejército de glóbulos que tenemos al interior del cuerpo, que los blancos son las defensas, sí, señora, y los rojos son los que alimentan. Perfecto. Exacto. Señora, ese es el que nos ayuda realmente a que nosotros podamos defendernos de este tipo de virus que nos usan a todas las células para poder reproducirse. Bueno, ya conociendo nosotros qué es eso del coronavirus, veamos cómo se trata. Por eso le estoy diciendo, realmente el tratamiento es sintomático. El virus, el coronavirus de COVID-19 es un virus que realmente tiene un comportamiento un poco diferente al virus de una gripa o de una influenza.
uno ve que este virus afecta rápidamente todo el organismo. Sí. Empieza con síntomas respiratorios, con fiebre, con malestar general e inclusive afecta el sistema digestivo. Puede una persona tener diarrea, puede tener cefalea y lo raro y lo extraño es que él rápidamente progresa la sintomatología y la persona empieza a afectar principalmente el sistema respiratorio. ¿En cuánto tiempo más o menos se manifiesta la enfermedad? Esta enfermedad se puede presentar en los 14 días, que sería el ciclo que tiene el COVID-19, pero a los 5 días uno empieza a tener los síntomas y puede empezar a hacer la prueba para identificar si tenemos o no COVID-19. Bueno, ya conociendo esta antecedencia, entonces digamos, explíquenos, doctor, ¿qué es un coronavirus? El coronavirus son una familia de los virus, de muchos virus que existen en la Tierra. Los coronavirus se llaman así porque tienen la forma de puntas como si fueran coronas cuando uno los observa en el microscopio. De ahí viene su nombre de coronavirus. Ah, con razón. Es una manera muy sencilla de hacerle una identificación a ese virus. Sí, señor. Bueno, ¿y para qué o por qué se llama COVID-19? El COVID-19, le decía que estos coronavirus reciben el nombre de SARS-CoV, que es la cepa que se encontró y que por haberse visto en Wuhan, en la China, en diciembre de 2019, se tomó el nombre de COVID-19. Bueno, se han hablado y se tienen muchos medicamentos y muchos sistemas preventivos para que de una u otra manera el ser humano no se contamine y no se contagie tan rápido. Entre ellos tenemos las mascarillas. ¿Cuál es realmente el sentido protector de la mascarilla? Bueno, mire, el problema del COVID-19 es que hay que manejar el tratamiento de acuerdo a sus síntomas. Pero antes de empezar el tratamiento, nosotros lo que debemos de hacer es impedir que se transmita. Y la única forma que se puede transmitir es por contacto físico. Por eso la campaña y lo que se debe de hacer es el aislamiento social. ¿En qué consiste? La persona debe mantenerse mínimo a 2 metros de distancia de la otra persona. Debe de usar el tapabocas y no debe de haber contacto, ni siquiera como hacíamos nosotros en darnos la mano. Entonces la recomendación es que hagamos esto. Mantengamos los 2 metros de distancia, mantengamos el tapabocas y no tengamos el contacto directo con la persona. Y especialmente lo que hay que hacer es el lavado de manos permanente. Este es un virus que fácilmente se puede destruir si nosotros usamos agua y jabón. Por eso la recomendación es que cada rato, cuando nosotros tengamos contacto con personas, salgamos a la calle, regresemos y nos lavemos las manos. Cuando uno vive en un ambiente como el hospital o en un ambiente donde hay un cierto riesgo, un albergue, donde hay acumulación de muchas personas, la recomendación es que se quite la ropa cuando llegue a su casa, la lave separada y se haga un baño total la persona. Incluyendo el cabello. Incluyendo el cabello. Doctor, me parece importante que en este momento nosotros tengamos este tipo de recomendaciones, sin embargo con el regreso a la nueva normalidad se está evidenciando que otra vez se está recrudeciendo la pandemia en el mundo. En países como Europa se había tenido como un estancamiento, pero ya ayer, antier, los expertos en el tema dijeron que nuevamente se están recrudeciendo y se están presentando casos altos de contaminación. ¿Qué puede pasar en esta nueva normalidad? Mire, desde el principio se había dicho que la estrategia que recomendó la Organización Mundial de la Salud es lo que se conoce con el nombre de la estrategia de fuego. ¿Qué significa esto? Que nosotros empieza a subir la pandemia, el número de casos, e inmediatamente se hace un aislamiento total. Se cierran todas las vías, las ciudades quedan totalmente incomunicadas, se hace una especie de toque de queda, las personas no pueden salir a las calles y eso nos permite que al cerrarlo empiece a disminuir la curva y pues van a disminuir los casos. Cuando que se vuelve a hacer la apertura para que las personas vuelvan a salir a su trabajo, vuelvan a salir a las calles, vuelvan a usar los restaurantes,
pues lógicamente va a continuar nuevamente reactiva. el contacto con las personas y el virus se va a reactivar. Y por eso volvemos nosotros a Incrementar incrementarlo. esa curva. Esa era la respuesta que se tenía que tener en el momento en que se iniciara y reactivara la economía. Ahora los países están viendo que nuevamente sus estadísticas están aumentando, pero ellos van a tener que seguir haciendo lo único que ha sido posible para solucionarlo, que es el aislamiento social. Si todas las personas realmente usaran las medidas de mantenerse totalmente aislados, de usar el tapabocas, de lavarse en las manos, de evitar tener contacto con otras personas, yo creo que podríamos mejorar muchísimo. El gran problema, María, es que el coronavirus, cuando una persona es positiva, el 80% de los positivos son asintomáticos. ¿Qué significa Qué eso? bárbaro. Que ellos no presentan ningún síntoma. Sí. No tienen fiebre, no tienen cefalea, no tienen dificultad respiratoria, no tienen problemas digestivos, absolutamente nada. Y como no tienen síntomas, la mayoría de las personas no cree que no tiene la infección. Pero sí tiene algo muy grave, y es que ellos son los contactos que están contagiando, que están infectando a las personas con las que ellos entran en contacto. Están diseminando la enfermedad. Están por todas diseminando partes. la enfermedad, María. Ese es el problema. Bueno, definitivamente nosotros estamos hablando de estadística. Colombia habla de una estadística sobre 2 millones de habitantes y un X número de fallecimientos, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Qué tan real son esas cifras estadísticas sobre la base poblacional de 49.500.000 habitantes en el país? Mire, el Ministerio de Salud, yo creo que es una de las cosas que tiene, es que sus estadísticas son muy confiables. En cualquier sitio, cualquier hospital, cualquier ciudad, cualquier fallecido tiene que tener un certificado de defunción. Y ese certificado de defunción tiene que darlo un médico, con un registro médico. Y para poder dar ese certificado de defunción hay que definir la causa de muerte. Y una de las cosas que se tienen que hacer es que si se sospecha que la persona tiene coronavirus, nos podamos nosotros tomarle la muestra, así la persona haya fallecido. ¿Ah, sí? Es válida en las primeras horas. Y esto nos permite que nosotros tengamos mucha confiabilidad en las estadísticas. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, hablemos del caso de aquí de Guainía y de Iniria. Y de las comunidades indígenas. Y de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos 500 casos positivos al día de hoy. Sí. Esos casos positivos son las personas que se les hizo PCR y son positivas, pero ellos tienen y conviven con sus familiares. Esos familiares por contacto estrecho, que significa que han estado permanentemente juntos y que no se han tomado ninguna medida. Utilizan los mismos recipientes para comer. Y no usan el tapabocas dentro de la casa, pues se supone que esas personas están contagiadas. Si nosotros hacemos una estadística de 500 personas en Mérida, Guainía, y 4 personas por familia, que seguramente en la mayoría de las familias aquí de nuestras comunidades son más, estamos hablando de 2.000 personas que serían positivas si nosotros tomáramos la prueba PCR y la realizáramos a todos ellos. Doctor, ahora que estamos hablando de eso, nosotros tenemos una población de 44.000 habitantes, ¿cierto? En el departamento aproximadamente. Sobre esa base poblacional, ¿qué cantidad de pruebas se han tomado y qué tan veraces han resultado? Mire, las pruebas que nosotros hemos hecho al día de hoy en el departamento son 3.520 pruebas. Son pruebas de PCR. ¿Qué es PCR? La PCR es una prueba de reacción de aumento de temperatura rápida que se hace en los virus, y lo que hace es uno someterlos a altas temperaturas y luego a bajas temperaturas para poder ver el ADN, el ARN de ellos y hacer un perfil genético para identificar el virus. Entonces esta es una prueba muy confiable, la llamamos la prueba reina. Hoy día ya el ministerio permitió que en Colombia estemos usando la prueba antigénica, que es la respuesta de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que significa que la persona
responde con sus anticuerpos para poderse defender del virus. Ambas pruebas son de alta confiabilidad y alta especificidad. Le estaba diciendo que nosotros tenemos aquí 3.520 pruebas. Eso significa que si tenemos cerca de 45.000 personas en el departamento, pues le hemos hecho a más o menos casi un 7% de todo el personal, de toda la población. De ellas, 2.699 son negativas, que eso significa un 81% de lo que son las estadísticas para los positivos, para las pruebas. Uno esperaría eso. Y en este momento, de las 500 personas que han sido positivas, tenemos sintomáticos 326. Ahí está, digamos, la alarma que en el departamento y en el municipio nosotros tenemos. Nosotros esperaríamos que de esos 500 solo un 20% tuviera sintomatología, pero aquí el 81% tiene síntomas. Altísima la sintomatología. Y estas personas están en la casa y el tratamiento que se hace allá. De ellos, muchos van a tener que venir al hospital a que se le haga tratamiento hospitalario, se le hospitalice, porque no van a poder estar en su casa haciéndoles tratamiento. Y de estos que están hospitalizados, vamos a tener que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos entre un 3 a 5%. Por eso la situación aquí en el departamento es delicada, y a nivel nacional y a nivel del mundo es muy complicado. ¿Cómo estamos en el departamento en cuanto al sistema de atención a la enfermedad? Porque, bueno, se dice, y entre paréntesis lo digo, de un mal tan grande como el que estamos viviendo en el planeta, en el mundo, salen algunas cosas positivas. Y una de ellas es que el hospital pues, se ha reestructurado en este sentido y ha hecho lo posible por mantener un alto nivel de asistencia con las unidades, habilitando unidades UCI. Pero esa capacidad es suficiente para el plan, para la nota que acaba de expresar del alto número de contagios. Bueno, mire, nosotros antes de empezar la pandemia, en marzo, no teníamos unidad de cuidados intensivos. Y hoy, gracias al trabajo que han hecho las autoridades departamentales, el señor gobernador, las autoridades municipales, el señor alcalde, su secretario de salud departamental, secretario de salud municipal, y el apoyo que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud y muchas instituciones, la Cruz Roja, algunos grupos políticos, el departamento y el municipio y el Hospital Manuel Elkin Patarroyo tiene 12 camas UCI totalmente dotadas. Esto significa que podemos atender, digamos, entre comillas, la emergencia. Hoy día, en este momento ya tenemos 5 camas con personas hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos. O sea, ya casi llegamos al 50% de su capacidad. Estos pacientes en las UCIs realmente duran entre 12 días a 18 días hospitalizados. O sea, si se nos sigue subiendo el número de pacientes que van a llegar a las UCIs, pues en poco tiempo se reduce la vamos a capacidad de quedar atención. totalmente copados. Claro. Y a nosotros, ya casi en ninguna ciudad, ni en Bogotá, ni en Villavicencio, nos reciben pacientes porque las unidades de cuidados intensivos de ellos también están copadas. Ese es el mayor riesgo que tenemos, pero al menos ya tenemos 12 camas para poder atender a la población. Es un paliativo, doctor. Ya lo podemos ayudar a manejar muy bien, digamos, en su primera fase para el COVID-19 en la ciudad de Inilia. Ahora te invitamos a cuidarte, a cuidar de los tuyos, a cuidarnos todos. Quédate en casa, lee ese libro, termina esa serie o completa ese proyecto que empezaste. Pronto nos volveremos a encontrar. Pronto nuestro ritmo te moverá como siempre lo ha hecho y verás nuestros paisajes como nunca antes. Pronto te daremos de nuevo la bienvenida. Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto. Decíamos entonces, doctor, que definitivamente se nos colma la capacidad de atención en las unidades UCI, que ya estamos casi al 50% porque son 12 unidades y ya tenemos 5
pacientes delicados, son 18 días allí, entonces es una crisis severa la que se vive en el departamento. Pero hablemos también de las unidades de cuidado intermedio. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven? Sí, nosotros ya tenemos 7 camas para unidades de cuidados intermedios. ¿Qué son las unidades de cuidados intermedios? Es en donde nosotros pasamos a los pacientes que ya están saliendo de la unidad de cuidados intensivos y lo que llamamos comúnmente el destete. O sea, un paciente que está ventilado, está con una sonda de oxígeno, ¿cierto? Sí. Entonces a ellos toca empezarles a quitar la sonda que se tiene en sus pulmones para que empiecen a respirar normalmente. Entonces ellos necesitamos que se haga lentamente y no se puede tener en la unidad de cuidados intensivos, sino se hace en la unidad de cuidados intermedios. Okay. Tenemos 7 camas totalmente dotadas para poder atender estos pacientes. Pero además de eso, nosotros contamos con 25 camas para hospitalización por COVID-19. Es decir, una persona que tenga los síntomas en la casa y que ya no pueda seguirse manteniendo en la casa porque empieza a necesitar oxígeno, porque la fiebre no le cede y porque los síntomas respiratorios son muy complicados. Y entonces ellos tienen que venir a hospitalizarse, pero tiene que ser en un área totalmente aislada. Nosotros tenemos 7 camas en lo que hemos llamado hoy urgencia respiratoria, que son para todos los pacientes de COVID-19 y ya las tenemos copadas. Por Dios. Y al lado de eso ya hemos instalado 15 camas, que son las que estamos empezando a recibir los pacientes en la carpa. Salud donó una carpa grande al inicio de la pandemia y hasta hoy, gracias a Dios, la estamos empezando a utilizar. ¿Ella tiene capacidad de cuántas camas? 15 camas. Y en este momento ya las tenemos disponibles para poder atender nuestros pacientes. Yo sí quisiera, María, que hiciéramos aquí un análisis muy específico de Guainía y de Inírida. Sí. Nosotros duramos Guainía es el departamento y Inírida es la capital. Sí. Nosotros duramos 53 días después de que empezó la pandemia sin casos. Sí. Y los pocos casos que llegaban eran casos externos. Llegaban de Bogotá, los aislábamos y aquí el virus en ningún momento estaba proliferando. A partir de algunos vuelos que se empezaron a hacer y a permitir humanitarios, empezó a circular el virus acá. Era de esperarse eso. Era de esperarse. Pero apenas nosotros empezamos en la primera fase, apenas nuestras infección apenas está acá. A diferencia de, por ejemplo, el resto del país. Bogotá y las grandes ciudades desde marzo ya tenían casos y ellos empezaron a hacer su aislamiento y su cierre desde marzo. Nosotros aquí hicimos cierre desde esa época, pero no habíamos tenido el virus. En este momento tenemos el virus y no hay cierre. La recomendación es que nosotros vamos a otro ritmo que va el país. Y deberíamos de hacer eso que hablamos desde el inicio de esta charla, y es hacer el sistema fuelle. Nosotros vamos a cerrar para que bajemos los casos, para después abrir y poder permitir que nuevamente estos casos aparezcan. Pero ahí hay una contradicción con las políticas del Estado, con las políticas nacionales, porque mientras el presidente dice que tenemos que abrir todo, apertura real a la economía, apertura a un proceso de nueva normalidad, nosotros que estamos iniciando este proceso de contaminación después de 5 meses de vivirlo en el país, no podemos aperturar porque estamos iniciando la fase y es donde tenemos que entrar a hacer la contención. Pero el señor presidente lo ha dicho claramente. Cada municipio, cada departamento debe de adaptarse de acuerdo a las condiciones. Y las condiciones nuestras son esas, totalmente diferentes a las condiciones del país. Entonces, entre comillas, me ha llegado el rumor de que aquí el señor alcalde tiene planeado aperturar todo, negocios. No, realmente no. Nosotros hemos tenido varias veces oportunidad de tener las reuniones con las diferentes instituciones y autoridades en el departamento y en el municipio. Se ha tenido la intención de que se haga el cierre total, pero en este momento el Ministerio del Interior
no ha permitido eso. Yo creo que lo que se tiene que hacer es demostrarles cómo en los últimos 8 días, cada día se nos ha duplicado el número de casos y el número de casos que tenemos en las comunidades. Porque a mí me parece que tenemos que hablar de los ríos. Sí. Una de las cosas muy importantes que tiene el departamento del Guainía es que sus comunidades están muy lejos a través de los ríos y son comunidades muy pequeñas, de poblaciones menores a 1000 personas. Estas comunidades solamente pueden llegar por ríos, pero estas comunidades ya empezaron a tener casos positivos de COVID-19. Sí, y están muriendo los sabedores, los viejitos. Y las personas de edad, las personas con alguna enfermedad que son los de mayor riesgo, diabetes. Aquí la población, la diabetes es altísima. ¿Por qué? Porque yo creo que es la alimentación. Mucho La yuca es un carbohidrato carbohidrato y ellos dependen básicamente de ese carbohidrato. Y entonces el riesgo de tener diabetes es altísimo. Claro. Además ellos nunca se cuidan. A pesar de que saben que tienen diabetes, siguen comiendo común y corriente. Doctor, rápidamente hablemos cómo se está manejando el sistema de tamizaje con las comunidades indígenas, y me tiene aterrado el hecho de que tanta publicidad, tanto que se habla de la prevención y la gente es renuente a dejarse tomar las muestras. Ustedes sé que han invertido un alto número de dinero para hacer recorridos por el río a fin de tomar las muestras en la población y con resultados negativos en ella. ¿Qué pasa? Mire, lamentablemente yo creo que hay una mala información y lo hemos dicho en muchos foros de diferentes maneras, invitando a la población a que se dejen tomar la prueba de COVID-19, que es un hisopado nasofaríngeo, que es un algodón que se introduce por la nariz y se le hace un giro y se toma, digamos, la mucosa que hay en la nariz. Eso no tiene ningún riesgo. No duele. Nosotros con la PCR esa prueba se cierra y se envía al Instituto Nacional de Salud, que es el que nos ha dado los resultados de estos 3.500 casos. A partir de la semana pasada empezamos a utilizar la prueba antigénica, pero que también se hace a través del hisopado nasofaríngeo. Y es lo mismo, pero con la diferencia de que hacemos la prueba frente al paciente y el resultado es de alta confiabilidad. Pero lamentablemente las personas no se dejan tomar la prueba. Mire, nosotros tenemos las comisiones médicas que van a los ríos y van a las comunidades, y hemos ido con nuestra comisión, con médico, odontólogo, enfermera, bacteriólogo, y las comunidades se han cerrado porque ellos tienen la idea de que la infección la llevamos los profesionales de la salud. Cuando nuestros médicos salen a la comunidad, ellos tienen que tomarse la prueba y tienen que ser negativos para que podamos darle una seguridad a la población. Pero ellos no han permitido que la medicina occidental les ayude, porque con solo la medicina ancestral, la medicina de los payés, la medicina de los sabedores, pues sabemos nosotros que no les está dando el resultado que ellos están esperando. La ciencia es la ciencia, y por eso se ha trabajado tanto en la investigación científica, sin desconocer el conocimiento ancestral. A mí me parece que no lo podemos desconocer, pero de todas maneras los casos están llegando, la gente se está enfermando, y ellos tienen que reconocer que debe de haber una apertura para que nosotros podamos ofrecerles el tratamiento para COVID-19. Al menos que hagamos el tamizaje, que podamos hacer el cerco epidemiológico e impedir que la infección se propague rápidamente, especialmente a las personas de alto riesgo. Yo pienso, doctor, que debido a la cosmovisión de ellos, su pensamiento ancestral como pueblos originarios, ellos tienen una manera de pensar, de ver y de vivir diferente a la costumbre occidental. En este caso me atrevería a pensar que si se hace una innovación a través de los medios de comunicación, utilizando sus conceptos cosmogológicos y su lengua, se podría llegar a una persuasión mayor con las comunidades para que ellas al fin entiendan la importancia de esto. Nosotros con la Secretaría de Salud Departamental vamos a partir de la próxima semana a hacer unas digamos visitas a las diferentes comunidades, pero vamos a llevar algo novedoso, y es que nos van a acompañar los payés, los médicos tradicionales. ¡Qué maravilla! Para que junto con ellos nosotros podamos
hacer la prueba y saber quiénes realmente están con COVID positivo. Sí. Y para poderles hacer el seguimiento y que ellos reciban o bien el tratamiento del Payet, de su medicina tradicional, o reciban el tratamiento nuestro. Pero lo más importante es identificar a través de ese trabajo conjunto quiénes son positivos para poderlos mantener aislados y poder ayudarle a la población. Maravillosa esa noticia, doctor, porque yo sí andaba supremamente angustiada de pensar que no, cuál es el mecanismo expedito. Finalmente, doctor, cuéntenos, las personas a veces sienten esa sensación sintomática de la gripa que toda la vida hemos manejado nosotros y que conocemos, es una gripa, como decían en otros países, es una gripiña. Pero hoy entonces esa gripa, ese flujo nasal o ese dolor de cabeza o esa picazón de ojos que anteriormente se producía por una simple gripa o un simple resfriado, hoy lo podemos asimilar a que puede ser un contagio con COVID. Nosotros tenemos un gran problema aquí en esta zona porque es una zona que en este momento están terminando las lluvias y es muy frecuente que se presenten los casos de influenza, de gripa, sí, y que son debidos también a virus. Es muy frecuente que los confundamos porque de los síntomas pueden ser iguales. Sí. La invitación es que las personas tienen que empezar a hacer tratamiento para esa sintomatología y permitir tomarse en la prueba. Que llamen al Hospital Manuel Elkin Patarroyo para que nosotros desplacemos al equipo y podamos tomarle la prueba. Lo segundo, que es muy importante, es que esta es una zona endémica de malaria y de dengue. Y una de las características de la malaria y el dengue es la fiebre, la cefalea y el malestar general, lo que ellos llaman el dolor de hueso. Y el COVID-19 también tiene esa sintomatología. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros al paciente que tenga fiebre, además de tomarle la prueba para COVID-19, tomamos la prueba para malaria, gota gruesa y hacemos la prueba antigénica para dengue. Bueno, doctor, amables televidentes, creo que ha sido una charla muy productiva. Hemos sabido de viva voz del director del hospital que ha juiciosamente desarrollado todo un ejercicio de prevención y de contención junto con las autoridades sanitarias del departamento y del municipio para que podamos superar esta crisis tan terrible. Doctor, ¿algo más que agregar? Finalmente, yo sí creo que estas comunidades que cada día son menores, que deben de tener una protección especial, el Ministerio de Salud y el gobierno debería de tener un apoyo muy efectivo, María, para que realmente en estas épocas reciban apoyos económicos para que la gente no tenga que salir a pescar y no tenga que venir aquí a la ciudad de Inírida a buscar los alimentos. Y además de eso, para que ellos acepten que nosotros como medicina occidental les podemos ayudar muchísimo. Así es, doctor. Es importantísimo lo que acaba de decir el doctor, la ayuda económica, la ayuda solidaria, pero generar trabajo en lugar de generar atención así. Lo que pasa es que en esta época nosotros necesitamos que nuestras comunidades indígenas se queden en la casa por un tiempo, en su comunidad, sí, y que no vengan especialmente a la ciudad de Inírida, porque aquí nosotros el virus está circulando. Se contaminan terriblemente, ellos son muy susceptibles a las enfermedades. Sí, bueno, doctor Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su preferencia. Estamos en la próxima semana con un tema de actualidad y de interés para usted. Hasta pronto. Gracias.